Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Jesús guía fiel, oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, doquiera que esté, ya por su ayuda sus obras haré. Pruebas hoy llevo con gozo y amor,
Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles de Él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Muy buenos días a nuestros queridos hermanos, a todos les deseamos un feliz sábado y siempre rogamos para que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Vamos a pedir que inclinemos nuestras cabezas porque queremos pedir la bendición de Dios para el mensaje de esta mañana. Oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios, te alabamos en esta mañana de tu santo sábado, por un nuevo día, por la vida y la salud. Te damos gracias por Cristo nuestra esperanza. Gracias por el don del Espíritu Santo, nuestro Maestro que nos guía a toda verdad. Gracias, mi Dios, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, al estudiar en esta mañana tu palabra, queremos que tu Espíritu hable a nuestros corazones, a fin de que podamos entender el tiempo solemne que estamos viviendo, para que podamos salir del letargo espiritual, para que podamos despertar, para que podamos vivir una vida cristiana que sea la luz del mundo, que sea la sal de la tierra. Para eso pedimos tu bendición, oh Dios, que este mensaje que vamos a presentar en esta mañana, basado en tu palabra, sea de gran bendición y que las personas que lo escuchen en un momento dado de su vida puedan ser inspirados para ser cambiados y transformados. En tus manos colocamos nuestra vida, perdona nuestros pecados, anhelamos que vengas pronto para irnos contigo al hogar celestial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, el mensaje que queremos compartir con ustedes en esta mañana, basado precisamente en lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de la profecía, es un mensaje que creo que es de suma importancia para cada uno de nosotros, de forma particular para nuestras familias y para la iglesia de Dios. El título del mensaje es La iglesia mezclada y repugnante. Amados hermanos, hoy llegamos al último estudio de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis.
Y hoy vamos a estudiar la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la última iglesia de las 7 iglesias. Y la descripción que hace el testigo fiel sobre esta iglesia es muy desagradable. Es una situación donde el testigo fiel revela las características de esta iglesia, que es una iglesia mezclada, es una iglesia que realmente a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo le causa repugnancia. Por eso hemos titulado la iglesia mezclada y repugnante. Hermanos queridos, y el propósito de mi mensaje en esta mañana es que tú y yo no formemos parte de ese espíritu laodicense, de ese espíritu de mezcla, de ese espíritu que provoca repugnancia, náuseas al Señor. Todos aquellos que un día serán salvados tendrán que haber abandonado la experiencia de la iglesia de la Odisea, o sea, los laodicenses. Y repito, mi propósito, hermano, es que tú y yo, tu familia y mi familia, nuestra amada iglesia, no participe más del espíritu laodicense que a Dios le causa repugnancia y está a punto de vomitarla. Miren, la Biblia dice que Jesucristo es el testigo fiel. El testigo fiel y verdadero se presenta a la iglesia de la Odisea y entonces él hace un diagnóstico y ve las condiciones de la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, el que quiera salvarse tiene que salir de las condiciones que Cristo presenta allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y los versículos del 14 al 22. Yo quiero decirle antes de leer que el mensaje a la iglesia de la Odisea es tan abarcante que vamos a usar 3 sábados seguidos. Hoy, el próximo y el otro más arriba, donde vamos a presentar, hermano, la situación crítica, repugnante, vomitiva de la iglesia de la Odisea. Miren, esto es lo que dice el testigo fiel. Apocalipsis, capítulo 3, y los versículos del 14 al 22, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, Cristo se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sigue diciendo el testigo fiel, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero dice, añade, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y añade, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con el colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y entonces, sé pues celoso y arrepiéntete. Y en el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y termina, al que venciere en la iglesia de la Odisea,
Sobre las condiciones de la iglesia de la Odisea dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, la iglesia de la Odisea tiene una condición terrible. Es una iglesia mezclada. Es una iglesia que causa repugnancia y náusea. ¿Debido a qué? A su condición, que no es nada, ni frío ni caliente. Lo está diciendo el testigo fiel. Lo está diciendo Cristo. Y ahí envía entonces el mensaje de reprensión y le presenta las causas. Pero para que ella pueda vencer, tiene que salir del estado laodicense y arrepentirse y a vestirse con la justicia de Cristo y ungir sus ojos con el colirio y dejar entrar a Cristo a su corazón. Y entonces el que pelee esa buena batalla entrará en el reino de los cielos. Miren, la revelación del testigo fiel a la iglesia de la Odisea es alarmante y crítica. Y vamos a estudiar en esta mañana la primera parte del mensaje a la Odisea. Como dijimos anteriormente, vamos a usar 2 sábados más en el futuro para concluir el mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea es la última iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis. La Odisea es la última iglesia en el fin del tiempo. La Odisea es la última iglesia en la historia de la humanidad. La iglesia de la Odisea es el pueblo que va a ser juzgado. Y por lo tanto, es triste que en el último tiempo, la última iglesia, la iglesia que va a ser juzgada, está en una condición terrible, mezclada, que causa náuseas, repugnancia a Dios. Miren, la condición de la Odisea es crítica y les voy a mencionar por qué. Voy a mencionar algunas características. Número 1, los laodicenses son cristianos autoengañados ellos mismos. Yo estoy bien, yo no necesito nada, soy rico. ¿Ves? Notamos, la iglesia de la Odisea es una iglesia autoengañada, se engaña a sí mismo. Número 2, los cristianos laodicenses se creen ricos espiritualmente, pero realmente son pobres. Número 3, los cristianos laodicenses se creen que están muy bien vestidos y cubiertos por la gracia de Cristo, pero realmente están desnudos. Número 4, los cristianos laodicenses se creen que lo saben todo y lo ven todo, pero la realidad es que son ignorantes y ciegos. Número 5, los cristianos laodicenses se llaman cristianos y sin embargo Cristo está fuera del corazón. Por eso dice: estoy a la ¿qué? A la puerta y llamo. O sea, no está dentro, está fuera del corazón. Por eso entiendes por qué la iglesia a la cual tú perteneces y yo pertenezco, la iglesia de la Odisea, la última iglesia, es una iglesia mezclada, repugnante, que da deseo de vomitar a Dios. ¿Por qué? Porque proclama que está muy bien, que es rica y que todo lo sabe y que todo lo ve, cuando realmente la realidad es que es lo contrario. Amados hermanos, yo les pregunto, ¿no es alarmante y preocupante ser parte de la iglesia de la Odisea y el espíritu de los laodicenses? Recuerden que el que está diciendo que no es nada, ni frío ni caliente, es Dios, no soy yo. Miren, vamos a hacer un diagnóstico a la iglesia de la Odisea. Y vamos allí al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación
de Dios. Cristo, el testigo fiel, se presenta a la iglesia de la Odisea con el nombre de el Amén. Amados hermanos, esa palabrita amén para todos los cristianos de todas las denominaciones es muy conocida y muy repetida. La conocemos porque realmente cada vez que se predica, se dice amén. Y durante la predicación se dice amén. Y cuando concluye la predicación se dice amén. Pero también cuando nosotros elevamos nuestras plegarias a Dios, también estamos repitiendo amén durante la oración. Y cuando la oración concluye, todos nos unimos y decimos amén. Ahora, todos sabemos que la palabra amén significa ¿qué? ¿Qué significa? Pues bien, la palabra amén significa verdad. Y así sea. Quiere decir que lo que estamos presentando en la palabra de Dios, cuando presentamos la palabra de Dios la gente, y las promesas de Dios, la gente dice amén, gloria a Dios. Y cuando estamos orando, que decimos, Señor, perdona nuestro pecado, amén. Señor, lávanos y límpianos, amén. Señor, ven pronto a buscarnos, amén. Estamos repitiendo, así sea, Señor, es verdad, yo lo creo. Esas promesas son grandes, fieles y verdaderas. Y Cristo se presenta a la iglesia de la Odisea como el amén, el testigo fiel y verdadero. Pero miren, hay un significado más profundo de así sea o de verdad. La palabra amén tiene un significado muy profundo en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Cristo es la verdad. Cristo es el testigo fiel y lo demostró en su ministerio. Y Cristo, hermanos queridos, lo encierra todo. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo referente a Cristo en su segunda carta a la iglesia de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 20. Miren, dice así, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo, el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Quiere decir, hermano, que toda la promesa, todo el plan de la salvación es el amén. ¿Por qué? Porque las promesas están basadas en Cristo y Él las cumplió y las hará cumplir en la vida de los fieles. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a la iglesia hebrea, allí en el capítulo 7, en los versículos del 22 al 25 dice, por tanto Jesús es fiador de un mejor pacto, el amén, la promesa. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, el amén, el testigo fiel, el primero y el último, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, el amén, gloria a Dios, por lo cual puede también salvar, el amén, así sea. Ese es el significado profundo del amén en la vida de Cristo. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por cada uno de nosotros. ¿Entendemos ahora, hermanos queridos, lo que significa el amén? Es más que decir así sea, es que es el cumplimiento del plan de la salvación y las promesas a través de la vida de garantía de Cristo para nosotros. El amén significa que Jesús es el testigo fiel y verdadero, en cuyas palabras y promesas podemos confiar eternamente, porque su vida en la tierra y el universo también lo vio, dio testimonio de que vivió todo de acuerdo a al programa de Dios establecido
en la palabra de Dios. Maravilloso. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que Jesús es el Dios del amén. Cristo es el Dios del principio. Cristo es el Dios del medio. Cristo es el Dios del final. Por eso dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el amén. Porque en Él están todas las promesas del reino garantizado. Gloria a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis, ¿no? Ya lo dijimos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. ¿Entiendes por qué el amén? Porque la vida de Cristo garantiza desde la eternidad hasta la eternidad que es Dios, que es nuestro creador, que es nuestro redentor. Y eso lo confirma el apóstol Pablo allí en la carta enviada a la iglesia de los Colosenses, en el capítulo 1 y los versículos del 15 al 18. Dice así la palabra de Dios: el Cristo, el amén, el testigo fiel, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. Perdón, porque en Él, en Cristo, en el amén, fueron creadas todas las cosas, las que hay donde, en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la prominencia. Alabado sea nuestro Dios. ¿Entiendes ahora, mi buen hermano? Cristo es el amén, el gran garante del pacto, del plan de la salvación. En Cristo hay seguridad. Cristo es infalible, el testigo fiel y verdadero. Cristo es el creador de todo lo creado. Cristo es el Rey del universo, que pronto vendrá a este mundo para conquistar a los cautivos y llevárselos. Esto, hermanos queridos, es la gran esperanza de que en Cristo está el amén, la verdad. Recuerdan que cuando fue juzgado por aquella turba inicua, cuando Cristo se presentó delante de Pilato, allí Lucas registra la experiencia entre Cristo y Pilato. En el Evangelio de San Juan, dije Lucas, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18 y el versículo 37, dice que le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido a este mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad, del amén, del testigo fiel, del creador, del Señor de los señores y del Rey del universo. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Apreciado hermano laodicense, este predicador también somos miembros de la iglesia de la Odisea, pero tenemos que dejar de ser de esa iglesia mezclada. Tenemos que dejar de ser de esa iglesia que causa repugnancia, que causa náuseas por nuestra condición espiritual, porque dice el testigo fiel, el amén, el que todo lo conoce, que no somos ni fríos ni calientes. Y ese es el propósito, hermanos queridos, al presentar este mensaje en esta mañana a cada uno de nosotros. Miren, el Cristo, el amén, el testigo fiel y verdadero, ¿no? El primero y el último, el alfa y la omega, conoce la iglesia de la Odisea. Conoce cada miembro de la iglesia de la Odisea. Conoce
las familias de la iglesia de la Odisea. Conoce a los líderes de la iglesia de la Odisea. Conoce la organización, la corporación adventista. El testigo fiel lo conoce todo. No hay nada que se oculte. Y entonces él hace un diagnóstico de cada miembro de la iglesia de la Odisea, de cada familia de la iglesia de la Odisea, de cada congregación de la iglesia de la Odisea, de cada líder en las diferentes escalas de la iglesia de la Odisea. Y este es el mensaje alarmante. Este es el mensaje que causa náuseas a Dios, repugnancia. Este es el mensaje que demuestra que la iglesia de la Odisea es una iglesia mezclada. Mira lo que dice el amén, el testigo fiel, Cristo Jesús. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo de 15 a 16. Dice así la palabra: yo conozco tus obras. Hermanos, Cristo conoce nuestras obras. Cristo conoce nuestra vida. Cristo conoce todo lo que nosotros hacemos. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la escuela, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa y cuando nos encerramos en nuestra habitación. ¿Qué vemos, qué oímos, qué hacemos, qué hablamos, qué pensamos? Él conoce ¿qué? Todas nuestras obras. Y ahora dice, tú no eres frío. Tú no eres caliente. Y ahora escuchen lo que dice el testigo fiel, el amén. Ojalá, iglesia, tú fueras frío. ¿O fueras qué? Caliente. Pero por cuanto tú no eres ni frío ni caliente, ¿te voy a qué? ¿Te voy a qué? Lo que me causa repugnancia y vómito. Tu iglesia, amada, mi iglesia amada, la iglesia adventista, nos gloriamos y decimos, esta iglesia, los avances que tiene, la obra que está haciendo, los hospitales, las clínicas, las universidades, las escuelas, los programas de jóvenes, los programas, las predicaciones, las campañas. ¿Qué dice el testigo fiel? Tú no eres nada. Eres una iglesia hipócrita. Eres una iglesia de apariencia. Eres una iglesia que no eres ni frío ni caliente. Por lo tanto, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Pregunto, hermano, ¿este mensaje no es solemne? ¿Por qué? ¿Por qué el testigo fiel está a punto de vomitar esta iglesia? Miren, repito, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Aquí, Apocalipsis 3, del 15 al 16. Te voy a vomitar de mi boca. Esa es la amenaza contra esta amada iglesia tan proclamada, esta amada iglesia que se gloria con tantos doctores, con tantos maestros, con tantas escuelas, con tantas universidades, con tantos templos, con tantos teólogos, con tantas campañas. Hospitales, ya, los hospitales no son ni adventistas ya. Por lo menos, el nombre, aunque tenga algo de Advent Health, no es nada. Iguales que los hospitales civiles, regionales, los federales. Miren, la iglesia de la Odisea es la última iglesia en la historia del pueblo de Dios. La iglesia de la Odisea es la iglesia del tiempo del fin. La iglesia de la Odisea es la iglesia del tiempo del juicio. La iglesia de la Odisea pretende ser rica. La iglesia de la Odisea proclama que no tiene ninguna necesidad. La iglesia de la Odisea tiene a Cristo fuera de su vida, de su programa. La iglesia de la Odisea, el testigo fiel la define
como una iglesia mezclada, tibia, mezclando lo espiritual con lo mundano. Ese es el verdadero diagnóstico, te guste o no te guste, que el testigo fiel hace a nuestras vidas. Ahora, te voy a mencionar las características. Dice, estas características se manifiestan dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. El estado tibio dentro de la iglesia, el estado frío, espiritualmente hablando, es dentro de la iglesia, y el estado caliente, espiritualmente hablando, es dentro de la iglesia. Esta es la sentencia: te vomitaré de mi boca. Miren, vamos a analizar lo que es ser un cristiano frío, lo que es ser un cristiano caliente y lo que es ser un cristiano tibio. Vamos a definir estos términos. Vamos a comenzar con los cristianos fríos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos saber si yo soy un cristiano frío? Si nuestra iglesia es fría, si nuestra familia es fría, ¿cómo definirlo? ¿Cómo saberlo? Pues bien, miren. Los cristianos fríos significa, escuchen esto, que no somos fervorosos. Número uno, no somos fervorosos. Pero tampoco somos impíos. Que no somos mundanos al 100%. Repito, la primera característica del cristiano tibio, hermanos queridos, número uno, que no es ferviente. Número dos, que no es un impío. Y número tres, que no es un mundano que abiertamente. Los cristianos fríos están dentro de la iglesia. Los fríos están dentro de la iglesia. El laodicense frío no es rechazado por Jesús. Por eso dice, ojalá fuera frío o fuera caliente. El cristiano frío no es rechazado por Jesús, porque no es vomitado de su boca. El que es vomitado de su boca es el tibio, no el frío. ¿Tú entiendes lo que está diciendo la palabra de Dios? El laodicense frío está en mejor condición que el laodicense tibio. Escuchen, el testigo fiel dice, ojalá fuera frío. Los cristianos laodicenses que son fríos reconocen que no son espirituales. Los cristianos laodicenses fríos reconocen que son pecadores. Los cristianos laodicenses fríos reconocen que le falta conversión. Los cristianos laodicenses fríos reconocen que tienen que nacer de nuevo y cambiar su mente y su corazón para llegar a ser fervientes, calientes. Los cristianos laodicenses fríos no son indiferentes. Ellos reconocen su situación espiritual y ellos anhelan un cambio y reconocen que necesitan ir a Cristo. Reconocen que no están guardando el sábado como hay que guardarlo. Reconocen que tienen celos, que tienen contiendas. O sea, que en ellos se notan o se ven los frutos de la carne, los celos, las iras, la contienda, los pleitos, los enojos, la crítica. Que realmente no están guardando la ley de Dios como Dios lo pide. Es una apariencia. Esos son los cristianos que laodicenses fríos que están dentro de la iglesia. Miren, esta es la lucha que experimentan los cristianos laodicenses fríos. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y los versículos 18 al 19. Dice,
yo sé que en mí, en el cristiano frío, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué? Porque no están sujetos a la ley de Dios, no obedecen a la ley de Dios. Ellos saben, el mundo no, el mundano cree que para él todo está bien, que adulterar, robar, fornicar, mentir, engañar, beber, emborracharse, ver pornografía, eso está bien. Pero los cristianos laodicenses fríos que ven estas cosas se dan cuenta de que están en pecado, que quieren cambiar. Por eso dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Si no mora el bien, ¿qué mora? El mal. Porque el querer el bien está en mí. Ese lo reconoce el cristiano frío laodicense. Pero no puedo hacerlo porque no hago el bien que quiero. No hago la voluntad de Dios, sino que el mal que no quiero, eso es lo que hago. Esos son los cristianos laodicenses fríos. Tienen esa batalla, están en la iglesia, están luchando, pero les falta fuerza, porque no están convertidos, porque realmente no obedecen los mandamientos de Dios. Y yo te pregunto, amado hermano que me escuchas, ¿eres tú o soy yo ese tipo de cristiano laodicense frío dentro de la iglesia? Que todavía a las alturas que estamos viendo el programa de Dios, el reloj profético que nos marca que vivimos los últimos días de la historia, que Cristo viene y todavía permanecemos en ese letargo espiritual, comprando en sábado, yendo a los restaurantes en sábado, vistiéndonos como el mundo, comiendo como el mundo, hablando como el mundo, viendo lo que ve el mundo. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Esos son los cristianos que fríos. Miren, amados hermanos, ojalá que si hay alguien que está escuchando este mensaje y está en esa condición, clama a Dios, arrepiéntete, humíllate, porque todavía tú tienes oportunidad. La peor situación es la tibia, que a Dios le provoca repugnancia y náusea. Miren, ahora vamos a pasar a estudiar acerca de los cristianos fervorosos, los cristianos laodicenses calientes. Miren, vamos a describir el estado espiritual de los cristianos calientes. Número 1, el cristiano laodicense en estado caliente muestra un amor intenso por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el agradar y el hacer la voluntad de Dios es un deseo en su corazón. Número 1, el cristiano laodicense en estado caliente, su propósito, su anhelo, su deseo es agradar a Cristo, vivir para Cristo, honrar a Cristo, exaltar a Cristo. Cristo el primero y el último en su vida. Número 2, el cristiano laodicense en estado caliente vive el evangelio, vive los principios del evangelio, guarda la ley de Dios, obedece a Dios. Número 3, el cristiano laodicense en estado caliente ama el estudio de la palabra de Dios. Se levanta en la mañana y lo primero que hace es que buscar el reino de Dios y su justicia. Y durante el día cantar himnos de alabanza, repetir textos de la palabra de Dios. Y antes de acostarse, hermano, hacer su culto familiar con su familia. Un canto, una promesa, un salmo y oraciones entregando a Dios. Ese es el cristiano laodicense en estado de ferviente. El cristiano laodicense en estado caliente obedece y guarda todos sus mandamientos. Honra el sábado. No entra en conversaciones mundanas, ni de negocio, ni de política, ni de deporte, ni de nada. El sábado lo dedica a Dios. El cristiano laodicense en estado caliente refleja el carácter de Cristo. El cristiano laodicense en estado ferviente vive los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza y la mansedumbre. El cristiano laodicense en estado ferviente vive esperando y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, ojalá que si tú estás en estado frío, tú empieces a vivir el evangelio, a reflejar el carácter de Cristo, a llenarte del amor de Cristo y compartirlo
con los demás. Pero ahora yo quiero hablarte del estado laodicense tibio. Miren, hermanos, ¿cuáles son las características de los tibios que se manifiesta dentro de la iglesia de Laodicea? Miren, los cristianos laodicenses tibios es una clase de cristiano mezclado con el mundo y las cosas de Dios. ¿Entienden? El ferviente no hace eso, ni el frío hace eso. Solo se ve una característica de ¿qué? Del tibio. Mezcla lo santo con lo profano. Los laodicenses tibios creen que no son hipócritas y que están muy bien espiritualmente. No, yo activo en la iglesia, hago esto, hago aquello, hago lo otro. El cristiano laodicense tibio ignora su propia condición espiritual, carece de fe, carece de amor cristiano y carecen de conversión. Los cristianos laodicenses tibios no viven en santificación, solamente viven la justificación. Soy salvo por la gracia. Por lo tanto, el amor y la misericordia, y solo se basan ahí, pero no basan su vida espiritual en los frutos, porque la santificación son los frutos, es la obediencia, hermanos queridos. No es vivir como yo quiero, es vivir de acuerdo a qué, al modelo, y el modelo está aquí. Y el modelo lo amplía mucho más el espíritu de la profecía. Pero eso se rechaza. Solamente la gracia y el amor. Amados hermanos, los cristianos laodicenses tibios, repito, no viven en santificación, que es en obediencia. Los cristianos laodicenses tibios viven un cristianismo mundanalizado, igual que el mundo, hablan igual que el mundo, comen igual que el mundo, se visten igual que el mundo, adoran igual que el mundo, usan la música del mundo. No les diga nada, soy salvo por la gracia. Cristo ya me salvó, no me juzgues. ¿Entiendes, hermano? ¿Por qué? Porque es una iglesia autoengañada. Se creen que están bien. ¿Qué? Cuando alguien le llama, por eso es legalismo. De mente cerrada. Los cristianos laodicenses tibios no saben que son ciegos y desnudos porque no ven su propia condición. Los cristianos laodicenses tibios no saben que están perdidos porque Cristo está fuera de su corazón. Los cristianos laodicenses tibios viven una religión repugnante e hipócrita. Los cristianos laodicenses tibios reflejan en su vida la clase de religión que la Biblia describe allí en Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14, y dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como este otro hombre, ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo y todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El espíritu laodicense de nuestra iglesia es un espíritu de orgullo. Es un espíritu de ¿qué? Mira lo que estamos haciendo, mira nuestros programas, mira nuestras actividades, pero carecen de Cristo. Nuestros programas y nuestras actividades se parecen más al mundo, a las iglesias caídas, que al modelo que la palabra de Dios. Esos son los cristianos ¿qué? Tibios. Amados hermanos, pregunto, ¿qué es lo que provoca en la iglesia la repugnancia? ¿Los fríos? ¿Los fervientes? ¿Son qué? Los tibios. Y el testigo fiel, como ya lo hemos dicho y repetimos, dice que la iglesia de Laodicea, a la que tú pertenecemos y yo pertenecemos, los laodicenses son tibios, pero se creen ricos. Por eso es una religión que
autoengañada. Hermanos queridos, tenemos que caer de rodillas ante Dios, examinarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos. No lo que diga el pastor, no lo que diga la iglesia, no lo que digan los seminarios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque cuando Cristo venga no te va a preguntar qué te enseñó el pastor, qué te enseñaron los seminarios, qué te enseñaron en los camporí. No. A la ley y al testimonio. La ley y el testimonio de los profetas y del testigo fiel y verdadero, el amén, Cristo Jesús. Miren, amados hermanos, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que provoca este estado de tibieza dentro de la iglesia? Miren, quiero compartir con ustedes estas citas del Espíritu de la Profecía. Miren, número 1. El amor propio excluye el amor de Jesús en el creyente. El yo. El egoísmo. El yo. Por esto, por el amor propio, por el yo y el egoísmo, no hay en la iglesia mayor celo y más ferviente amor, porque quien nos amó primero, por quien nos amó primero. El yo es supremo en muchos corazones. Mi iglesia, mis programas, mis actividades, mi actividad de jóvenes, mi programa de jóvenes, mis conquistadores, mis actividades de conquistadores, el camporí, el campestre, los seminarios. Y en todo lo que se está mostrando es que rebajar más al cristianismo y parecernos más al mundo y al mundo. Nuestros jóvenes hoy son igualitos a los del mundo. Nuestros conquistadores son igual que los del mundo. Nuestros predicadores son igualitos a los predicadores de las iglesias caídas. Miren su estilo de predicación. Miren cómo se presentan a la iglesia. No representan un verdadero sacerdote que representa a Dios. Los políticos representan mejor su política que los pastores hoy que se presentan en la iglesia como quiera, en el templo de Dios, en la presencia de Dios. Esos son los líderes laodicenses. Porque es que lo que yo creo, eso es legalismo, eso del vestido, de la corbata, del traje, del saco. Miren, amados hermanos, por esto no hay en la iglesia mayor celo y más ferviente amor por quienes nos amó primero. El yo es supremo en muchos corazones. Sus pensamientos, su tiempo, su dinero lo usan para gratificación. Denle dinero a los jóvenes, denle para que coman, denle dinero a los conquistadores para que vayan acá y allá a correr y a saltar y a brincar. Pero no hay dinero para los necesitados, para los pobres, para la obra misionera. Dicen allí, sus pensamientos, su tiempo, su dinero lo usan para la gratificación propia, mientras las personas por las cuales Cristo murió están pereciendo. Eso lo dice el testigo fiel a través del espíritu de profecía. Pero los laodicenses rechazan hoy el espíritu de profecía. Y los predicadores hoy laodicenses rechazan el espíritu de profecía. Es más, que hasta lo prohíben. Miren esta otra cita, amados hermanos. Dice, ¿continuará nuestro pueblo tergiversando a Cristo? ¿Será la gracia de Dios y la divina iluminación suprimida de las iglesias por causa de la tibieza? Así ocurrirá. Escuchen, así ocurrirá, a menos que se busque a Dios de una manera más cabal, que se renuncie al mundo y se humillen ante Dios. El poder convertidor de Dios debe pasar por nuestras iglesias. Eso está en Hogares Misioneros, una carta de la señora White de 1890. Dice la siguiente. Las causas, ¿no? El amor al mundo y ¿qué? Y la gratificación propia. Miren esta otra. Dice, si la palabra de Dios fuese estudiada fielmente por todos los que profesan creer la verdad, no serían enanos en las cosas espirituales. La iglesia está llena de enanos, comenzando por los predicadores. ¿Por qué? Porque han sustituido la palabra de Dios por los libros de la teología, por lo que dice Andrews, por lo que dice Saueristen, por lo que dicen nuestras universidades y profesores. Qué triste, amados hermanos, es la condición de tibieza de la iglesia de la Odisea. Los que desprecian los requisitos de Dios en esta vida
no respetarían su autoridad si estuvieran en el cielo. Este es Testimonio Selecto, tomo 3, página 51. Escuchen, se ha despojado a la Biblia de su poder y los resultados se ven en una disminución del tono de la vida espiritual. En los sermones, ¿y quiénes dan los sermones? Los predicadores, los líderes, los pastores. En los sermones de muchos púlpitos, no de uno, dos o tres, de muchos púlpitos de nuestros días, de nuestra amada iglesia, de la iglesia de la Odisea, no se nota esa divina manifestación que despierta la conciencia y vivifica el alma. Los oyentes no pueden decir: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras. Amados hermanos, Cristo, el Dios, el primero y el último, el amén, el testigo fiel y verdadero, predicó usando la palabra de Dios desde el Génesis hasta Malaquías, que era lo que estaba escrito. Él era el evangelio viviente que estaba escribiéndose ahora su vida. Él basó sus sermones en la palabra de Dios, en un escrito está. Y hoy los cristianos laodicenses, los que predican son de los libros de los teólogos, de todas las dominaciones, y excluyen la Biblia y el espíritu de profecía. Hermano, es fuerte. Por eso es que es una iglesia repugnante, es una iglesia que está a punto de ser, ¿qué? Vomitada. Por eso Dios dice, ojalá fuera frío o caliente. Miren esta otra cita. La gran causa de la debilidad y deficiencia mental al apartarse de la palabra de Dios para alimentarse de los escritos de los hombres, no inspirado, palabras de vida del gran maestro. ¿Están escuchando, hermano, todo lo que dice el Señor? Pero es que esto no se estudia, esto no se lee, esos libros están, ¿qué? Vedados a través de todas nuestras filas. Escuchen, hermano, el testigo fiel, hablándole a nuestra amada iglesia, a los que nos creemos ricos, que estamos bien. Dice, a través de todas nuestras filas se practica la falta de honradez. ¡Wow! Desde arriba hasta abajo. Y esta es la causa de la tibieza de parte de muchos de los que profesan creer la verdad. No están relacionados con Cristo y están engañados en sus propias almas. Me duele hacer la declaración de que hay una alarmante falta de honradez aún entre los observadores del sábado. ¡Wow! Más claro que ni el agua. Te pregunto, amados hermanos, ¿es alarmante la iglesia de la Odisea, la condición de los de la Odisea? Claro que sí. Por eso es que dicen, no lo soporto, me causan náusea, son repugnantes, los voy a ¿qué? A vomitar. Miren, amados hermanos, aparte de lo que hemos dicho, el amor al yo, la falta de honradez, la sustitución de la palabra de Dios, que es terrible, pero miren lo peor es que falta el colirio, el Espíritu Santo, para que abran nuestros ojos espirituales y pongamos acá, para que podamos reconocer que estamos fallando. No, también la condición, hermano, es que estamos desnudos. Pero somos doctores y tenemos doctorado. Y la gente cree más en los doctorados que en la justicia de Cristo. Y esta es la situación crítica. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo a la puerta de los laodicenses. Y de los fríos también. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si tú estás oyendo este mensaje, que no es mío, que es de la palabra de Dios, y tú abres la puerta al mensaje, si tú abres la puerta a Cristo, Cristo va a entrar. Cristo te va a cambiar. Cristo te va a transformar. Cristo va a ser una nueva criatura de ti. Pero tienes que renunciar al mundo. Tienes que renunciar al yo. Tienes que renunciar a la palabra, a los escritos de los hombres, tantos libros. Usted va a las librerías y lo que ve es el libro de este y libro del otro, el 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 libro del otro, y apenas hay libro del espíritu de profecía. Hermano, la profetisa no se equivocó. Dios le reveló a la profetisa lo que iba a pasar en la iglesia de la Odisea. Esta es la razón, hermano, por la cual muchos laodicenses
están yendo a cisternas rotas, vacías, que no contienen agua. Por eso son vomitivos, son repugnantes, porque hemos dejado de beber del agua de la vida, del agua pura, del agua limpia, del agua refrescante, que solo puede satisfacer nuestras necesidades, Jesucristo de Nazaret. Miren lo que dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, los versículos 13 y 14. ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob? Esta es la samaritana hablando de Jesús, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. San Juan 6:35. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amados hermanos, la iglesia de la Odisea, la iglesia mezclada, la iglesia tibia, la iglesia repugnante, la iglesia vomitiva, es la iglesia que está yendo a beber a la cisterna rota. Es la iglesia que está yendo al mundo, a copiar del mundo, de los programas del mundo, de la televisión del mundo, de Hollywood, de los Óscares, como yo veo en estos días de fiesta. Vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad, una fiesta pagana, al estilo Hollywood, repartiendo Óscares para que ir a los ganadores, para ir a los cruceros. Todo eso es mundanalidad, todo eso son programas de tibios, todo eso son cosas que hacemos para entretener a la gente. Pero el testigo fiel está mirando y dice: los voy a vomitar de mi boca. ¡Wow! Queridos hermanos, qué triste condición. La iglesia de la Odisea es una iglesia mezclada. Los cristianos laodicenses viven una religión falsa, una religión mezclada. La mezcla es una táctica que Satanás ha hecho y ha usado a través de la larga historia de pecado en este mundo. Por ejemplo, voy a citar algunas cosas. Miren, la adoración, el diablo la ha mezclado. Tenemos el caso allá en la antigüedad, Abel y Caín. Vemos la mezcla de lo mundano, de lo que creía Caín que era lo que le agradaba a Dios. Trajo su altar, lo más lindo que tenía, pero era una falsa adoración. Es lo que está introduciendo eso dentro de la iglesia. Tenemos en el tiempo de los días de Noé, cuando los hijos de Dios se estaban, ¿qué? Casando, uniéndose con los hijos de los hombres. Entraban en contubernio. Es lo que está pasando hoy. Los hijos de Dios están, ¿qué? Casándose, quizás no físicamente en matrimonio, pero sí en programas, en actividades, en ceremonias y en fiestas. Están adaptando lo mundano, trayéndolo a la iglesia y darle un pálido barniz de cristianismo. Hermanos queridos, en los días de la larga historia del pueblo de Israel, tres cosas los caracterizó: la idolatría, el amor al mundo y la crítica. Es lo mismo que está pasando hoy, la mundanalidad dentro de la iglesia. Los cristianos adventistas, laodicenses, tibios, viven y se visten y hablan y comen como los mundanos. ¡Qué triste experiencia! En los días de Cristo, el tradicionalismo, las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Hoy las tradiciones modernas es lo que dice el teólogo, es lo que dice la nueva universidad, es lo que dicen los bárbaros escritores de folletos haciendo disparates. Y voy a mencionar uno, el que acaba de ser el folleto que estamos estudiando. Dice que Melquisedec era un rey descendiente de los cananeos. Cuando la Biblia dice que no se le conocía ni familia, ni su origen, apareció y desapareció. Pero ese teólogo y escritor, hermanos, y la gente le sigue haciendo caso a los teólogos, les van a llevar a la ruina. Pero claro, lo siguen solamente los tibios. Hermanos queridos, en los días de las 7 iglesias de Éfeso, de Mirna, de Sardis, de Atira, Pérgamo, Sardis y Filadelfia, el paganismo inundó la iglesia. Y amados hermanos, en nuestros días, en la última iglesia,
El vino de la Babilonia se está bebiendo dentro de la iglesia de Laodicea. Y lo peor, hermanos queridos, es que los laodicenses se sientan a beber del vino de la Babilonia, creyéndose ellos de que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque los predicadores y los líderes, ellos mismos están bebiendo del vino de la Babilonia. Ellos mismos se están embriagando. Por eso es que están introduciendo una cantidad de herejía dentro de la iglesia, cambiando los programas y las actividades. Pero el cambio no es malo, pero sí es malo cuando es que más semejante al mundo, más copia del mundo, introduciendo el mundo dentro de la iglesia. Ahora, si fuera cambio para lo santo, para lo puro, para todo lo que alaba a Dios, alabado y bendito sean los cambios. Pero no, hermanos queridos, los cambios para rebajar las normas, los cambios para parecernos más al mundo, los cambios para que nuestros programas sean más igualitos a los de Hollywood. ¿Entienden, amados hermanos? La iglesia de la Odisea no está preparada para proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. La iglesia de la Odisea no representa ser la luz del mundo. La iglesia de la Odisea no representa ser la sal de la tierra que cambia y transforma. La iglesia de la Odisea no está convertida. ¿Por qué? Porque estamos embriagados, borrachos con el vino de la Babilonia. Por lo tanto, hermanos queridos, el mensaje del testigo fiel para la iglesia de la Odisea es que los voy a vomitar de mi boca. Y esta es la gran amonestación. Esta es la gran amonestación que el Señor le dirige en esta mañana a los tibios dentro de la iglesia de la Odisea. Eso lo dice el testigo fiel. Apocalipsis, capítulo 3, y los versículos del 18 al 20, dice: por tanto yo te aconsejo, es el primer consejo, que de Cristo compres oro refinado en fuego. ¿Qué cosa es el oro refinado en fuego? La fe. La fe. La fe proviene ¿de qué? De un así dice que Jehová. La fe proviene de la palabra de Dios, pero la Odisea está sustituyendo la palabra de Dios. La fe viene del espíritu de la profecía, pero la Odisea, la tibia, está sustituyendo la palabra de Dios y del espíritu de profecía por los libros de los teólogos. Añade, para que sea rico en vestiduras blancas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amados hermanos, la vestidura blanca es un símbolo de la justicia, de la gracia, del amor de Cristo Jesús. Tenemos que cubrirnos con el manto de la justicia de Cristo Jesús. Ese manto que será el vestido de boda que Cristo nos dará para presentarnos delante de Él cuando Él venga. Pero ese traje hay que ponérselo aquí en la tierra. Hay que usarlo aquí en la tierra, porque eso nos identifica como verdaderos discípulos de Cristo, como verdaderos cristianos laodicenses fervientes que aman y obedecen al Señor. Y dice luego: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, Cristo quiere que tú unjas tus ojos con colirio. Cristo quiere que tú te cubras con el manto de la justicia. Cristo quiere que tú te arrepientas. Y luego el último dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo y tú vas a cenar conmigo. Amados hermanos que me han escuchado en esta mañana, si te sientes tibio, si sientes frío espiritualmente, debes seguir fielmente y poner en acción, en práctica ahora mismo, pídeselo a Cristo, estos 4 consejos. Número 1, compra el oro refinado en fuego, que es Cristo Jesús, amor y fe. Que te vistas con las ropas blancas de la justicia del carácter de Cristo. Que unjas tus ojos con el colirio y que te arrepientas de lo malo que estás haciendo y que admites que otros lo hagan. Y deja entrar a Cristo en tu vida. Y entonces tú, amados hermanos, podrás decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo,
más vive ¿quién? Cristo en mí. Miren, amados hermanos, termino con esta cita del Espíritu y la profecía. Dice, vi que algunos volverán gozosamente, alabado sea Dios. En cambio, otros no permitirán que este mensaje dado a la iglesia de la Odisea ejerza influencia sobre ellos. Seguirán actuando más o menos como antes, y la boca del Señor los vomitará. Únicamente aquellos que se arrepientan celosamente recibirán el favor de Dios. Y este es el mensaje: tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, y sanaré todas vuestras rebeliones. El ángel lo repitió unas cuantas veces: tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, y sanaré todas vuestras rebeliones. Amados hermanos, si eres frío, busca al Señor. Si eres tibio, arrepiéntete y busca al Señor. Porque todos aquellos que se arrepienten, número uno, de aquellos que unen sus ojos con el colirio espiritual, aquellos que se vistan con el manto de la justicia de Cristo, y aquellos que dejen entrar a Cristo en su vida para que viva Cristo y no vivamos más nosotros, podamos entonces alcanzar la gran promesa que el Señor le hace a todos los tibios que se arrepintieron, a todos los fríos que se convirtieron en cristianos fervientes. Cristo dice: al que venciere en la Odisea, al que dejare la tibieza, al que dejare la frialdad, el que dejare de beber el vino de la Babilonia, el que dejare las cosas de este mundo, el yo, este será vencedor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mi amado hermano, que tú seas un vencedor por la gracia de Cristo, que tú seas un laodicense ferviente, que tú seas un laodicense que te apartes de la confusión y de la tibieza, que tú seas un laodicense que se vista con la armadura del cristiano para pelear la última batalla de la fe en nombre de Jesucristo, levantando en alto el estandarte de Cristo. Que tú seas uno de esos y que yo sea uno de esos, que nuestras familias seamos de esos vencedores que se sentarán con Cristo en el trono del universo para alabarle por los siglos de la eternidad. Mi buen hermano, ese es mi deseo para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y proponte hoy, por la gracia, por el poder de Cristo y del Espíritu Santo, salir del estado de frialdad y tibieza espiritual de la Odisea. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en los cielos, gracias porque una vez más tú nos has hablado a través de tu palabra y del Espíritu de la profecía. Mi Dios, te entregamos nuestra vida en esta mañana. Nos arrepentimos y nos humillamos delante de ti. ¿Cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos bebido del vino de la Babilonia? ¿Cuántas veces estamos mezclando nuestra vida espiritual? Pero mi Dios, te rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que nos libertes, que nos laves, que nos limpies, que nos purifiques, que nos santifiques, que perfecciones nuestro carácter, que Cristo pueda ser el centro de nuestra vida y que pronto le veamos venir y podamos decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Yo quiero que esa sea mi experiencia y la experiencia de cada uno de aquellos que escuchen este mensaje. Gracias, mi Dios, por escucharnos. Gracias, Jesús. Oramos en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Un feliz sábado, y recuerden, el próximo sábado continuaremos estudiando sobre la iglesia de la Odisea, que tiene mucho material. Dios les bendiga y hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Bye bye.